Dijo: tomad y bebed todos de él. Y yo, por si acaso, tomé el doble de la dosis recomendada. Vamos, que no dejé ni gota. El problema ahora es dónde dejar esta abstinencia moralmente religiosa, este gigante que entra y te sobrevuela, este devenir de mariposas, este cierre de ojos al resto, esta nueva fe con nombre propio y sonrisa de infarto, este venir de aceptación de consecuencias, este pecho que mide los te quieros por segundos y no frena en afiliarse a todas las guerras que por bandera lleven la palabra amor. En Micromundos nos gusta pensar que cada obra es un pequeño universo, pero el poemario de hoy no se expande, se respira hacia adentro. Más que decir, sugiere, más que explicar, deja huellas. Desde que tú no es solo un título, es una grieta, un punto de quiebre donde el lenguaje deja de avanzar y comienza a orbitar, como si el tiempo hubiera decidido quedarse suspendido en un instante que no termina de irse. Hoy le damos la bienvenida a su autora, una voz que escribe desde ese territorio delicado donde la memoria se vuelve materia y el silencio también cuenta. Su escritura no mide el tiempo en horas ni en días, sino en intensidades, en lo que permanece, en lo que insiste, en lo que el tiempo, por más que pase, no logra borrar. Gracias por estar aquí, por abrir este espacio íntimo con nosotros y con todos los sectores de Micromundos. Vamos a entrar en tu universo, no con prisa, sino con la atención que requieren las cosas que aún están ocurriendo por dentro. Bienvenida, Sara. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Felicidad enorme que hayas contado conmigo para hacer esta pequeña entrevista. Un placer. Para mí es un honor que estés aquí. ¿Quieres presentarte al público de Micromundos? Hablar un poquito de ti. Bueno, yo siempre digo que lo que es la parte biográfica siempre la anulo. De ahí el nick de Sara y punto. Es algo que no viene como predeterminado porque fecha has nacido, de quién eres hijo, dónde vives, pues eso, cuántos años tienes, sino que realmente la definición de alguien es qué hace, ¿no? Qué está haciendo, a qué dedica su tiempo, por qué suspira, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, llevo escribiendo desde los 14 años. Ininterrumpidamente, en ocasiones muy breves de mi vida, no lo he hecho, pero mayoritariamente sí. Podría decirte que llevo unos 14 años escribiendo a diario y es mi vida la poesía. No puedo decir otra cosa que esa, tanto en lectura como en escritura. Yo pienso igual. La biografía, de dónde vienes, tu nombre, tu apellido, son cosas que para mí son insignificantes. A mí siempre me gusta que las personas se presenten con esto es lo que me apasiona, esto es lo que yo hago, porque al final eso es lo que determina lo que tú eres. ¿Quién es Sara cuando está escribiendo? ¿Cómo describirías a Sara cuando escribe? Yo creo que es la Sara que escribe es la Sara más real que puedes encontrar. O sea, donde no tiene miedo, esa Sara que no tiene límites, que escribe desde el interior, desde la profundidad del yo, desde el duelo, desde el dolor, desde la culpa, desde la máxima felicidad. Entonces es un punto desde el que todo proyecta y es un lugar, la hoja, donde no tengo límites. Entonces es donde más yo me siento. Siempre digo que para conocerme hay que leerme. Si no me lees, nunca me vas a llegar a conocer. Cómo siento, cómo pienso, a qué le doy vueltas, cómo le doy vueltas a las cosas y lo que puedo llegar a profundizar en ellas. Ese yo que a veces ni nosotros mismos conocemos y cuando escribimos y releemos decimos, ese soy yo. Esa libertad, ¿no?, que tiene la escritura. Y me agrada también porque la gente muchas veces siente conocerte por lo que ve de ti, pero cuando te conoce por tu escritura, tú controlas la dinámica. Cierto es que aquí tienes que meterle un matiz y es el matiz de la interpretación, el matiz de la lectura,
el matiz desde qué ángulo te están leyendo, porque te pueden leer leyéndose, se pueden leer leyéndote o pueden leer simplemente sin buscar absolutamente nada, simplemente pues entretenimiento, dejarse llevar o ver por dónde vas. Al final, cuando una persona escribe durante tanto tiempo en redes sociales, en directo, a diario básicamente, tienes unos seguidores permanentes. Entonces, esos seguidores permanentes tienen múltiples vertientes. Entonces está el que quiere saber de ti, qué le pasa a Sara hoy, como el que de vez en cuando aparece por la página y te lee y a lo mejor solo quiere pasar el rato, de leer simplemente, intentando incluso buscarse. Hay mucha gente que se busca y luego me escriben diciendo, joder Sara, es que me acabas de dejar helada porque has escrito justamente y con exactitud lo que me pasa. Entonces, claro, cuando te llegan esos mensajes, justo además suelen ser sobre textos que yo no comprendo, que salen de mí, pero ni siquiera yo he vivido eso. O sea, son emociones y sensaciones que entran en mi cuerpo, que yo las vuelco en el papel y luego resulta que llegan a su lector final, que quizás sea esa persona. Entonces, a veces cuando escribes, muchas veces dices voy a parar, ¿no? Sobre todo cuando escribes tan a diario. Pero claro, luego justo cuando estás pensando en parar, llega este mensaje de esta persona de, yo qué sé dónde, de Venezuela, que dices, pero vamos a ver, o sea, que esto lo he escrito yo, lo he sentido yo, ha salido de mí, y cómo puede ser que alguien desde tan lejos, con la exactitud exacta de las palabras, haya sentido lo mismo. Entonces, es tan grandioso que no puedes parar. En ese momento dices, encuentras el significado de tengo que continuar. Entonces al final siempre lo sigo haciendo y así llevo como 20 años. Entonces tú dices que hay veces que escribes cosas que no necesariamente estás viviendo. ¿Qué crees tú de la creatividad? O sea, de cómo llegan esos pensamientos o esas emociones que quizás no estás sintiendo. Bueno, la estás sintiendo porque llegó, pero no estás viviendo y llegan a ti y fluyen en un escrito. ¿Qué tú piensas de esa imagen? A ver, partiendo de que la persona creativa que crea y crea tanto, mucho más de lo que se puede llegar a volcar en una red social, porque al final tienes que limitarte a dejar tu arte en diferentes espacios, y no solamente tiene por qué ser escritura, o sea, una persona cuando es artista en muchos ámbitos de su vida, buscando arte, busca música, busca fotografía, busca cine, busca simplemente el movimiento de un árbol, cómo se mueven sus hojas, y eso está generando en ella una visión artística y eso que entra en ella también luego se va a volcar en su propio arte. La creatividad llega por todas partes, o sea, yo no soy un artista que se sienta y espera que algo la ilumine, folio blanco, o digo, por ejemplo, hoy voy a escribir de la amistad. No surge así. Además es que escribo a cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier estación anímica. O sea, puedo escribir triste, alegre, a mitad de la noche, a primera hora de la mañana, a última hora el arte está en ti. Tú lo creas y tú lo proyectas y tú lo buscas constantemente. O sea, lo buscas en la luz, en la oscuridad, en una conversación de un amigo, en una canción que de repente escuchas una palabra y esa palabra dices, te influyen un montón de imágenes, de situaciones que dices, tengo que escribir. Y empiezas con esa palabra que luego a lo mejor ni siquiera la llegas a utilizar, pero es la fuente que te lleva, ¿no?, hacia ese lugar que nunca sabes dónde va a ser, porque uno arranca a escribir y no sabes ni qué vas a escribir, ni para quién vas a escribir, ni cómo va influyendo la poesía, porque o sea, es como un vómito de algo que sientes y ya cuando lo has terminado, que yo no corrijo, yo directamente escribo en redes sociales, ni siquiera lo edito, lo subo, respiro, hago cualquier cosa y luego ya me leo. Ya es cuando normalmente me suelo editar alguna cosa
pero ya lo he subido, ya lo ha leído la gente, o sea, pero realmente es que no me da igual, no, o sea, me da igual que la gente lea el borrador de algo que va a terminar siendo otra cosa, siempre y cuando desde la perspectiva de que mi Instagram para mí es un diario, o sea, es un lugar, es un borrador y yo ahí escribo y desescribo y vuelvo a escribir y vuelvo a volver a editar y eso lo dejo ahí. El día de mañana pues retomaré cosas de ahí para hacer un nuevo poemario o no, o eso se quedará ahí porque es un sentimiento, una emoción, un instante creativo, pues como quien coge un lienzo y hace 4 garabatos en el lienzo, pues yo escribo en el Instagram y pues eso, al final es un conglomerado de situaciones artísticas que generan una necesidad vital en mí de proyección, de expresión, sin miedo a nada, porque ahí, o sea, que no hay miedo a nada, puedo escribir cosas que jamás podría decirle a alguien a la cara, pero sin embargo que al folio me es súper fácil hablar con él. Eso es, no sé, tengo una comunicación muy fluida conmigo misma también, porque al final es para mí, que soy mi mayor fan, mi primera lectora. Ahí te iba a preguntar también crítica, qué tan perfeccionista eres, porque cuando dijiste lo de lo escribo, lo subo y luego lo leo, me pasa igual, pero yo lo hago porque sé que si lo leo antes de subirlo, lo voy a pensar y quizás no me va a gustar. En mi caso, ese es mi caso, ¿no? Lo voy a repensar y luego cambio de opinión. Pero prefiero subirlo, muchas cosas prefiero ya subirla y luego lo pienso. ¿Qué tan perfeccionista eres tú con tu escritura? Nada perfeccionista. Aparentemente parece que sí lo soy, pero soy completamente todo lo contrario a lo que quisiera ser. Pero me pasa en todos los factores de mi vida. O sea, quiero ser perfeccionista en el trabajo, me exijo muchísimo, me autoexijo muchísimo en los estudios, me autoexijo muchísimo si tengo que tener una calificación, siempre quiero el 10, lucho por el 10, sueño con el 10, me encanta el orden perfecto, impoluto, en todo, en la higiene, en la limpieza, hasta en el planchado de una camisa. Pero luego tengo que confesar que soy un desastre, luego me miro en los cajones y digo, es que soy todo, o sea, es la bipolaridad constante en mi vida, o sea, es lo que me gustaría y lo que creo que me daría paz, que es la perfección, pero luego digo, pero es que la perfección sin este caos de calcetines, por ejemplo, no sería yo, no lucharía contra mí misma, contra esa ruptura de la perfección, incluso al revés, la perfección luchando contra lo caótica que puedo llegar a ser. Al final es la definición de mi vida, perfección y caos. Que si fuéramos todos tan organizados fuera todo tan aburrido. Pero veo entonces que tu escritura es ese refugio donde puedes ser tú, puedes ser caótica cuando quieres ser caótica y puedes ser organizada cuando quieres ser organizada. Exactamente, puedo ser directa, indirecta, puedo ser franca, puedo ser Frágil y mentirosa, puedo... Todo cabe, ¿no? O sea, lo fantasioso es mentira en realidad. O sea, cuando tú estás generando un texto desde la ficción, estás mintiendo. Claro, si tú mientes desde el yo, en realidad es engañoso lo que haces. Porque a veces necesitas leer cosas que no han sucedido, pero te Eso se le gustaría que llama sucedieran. fantasía. Entonces, pues tú también la escritura es autoengañosa, porque al final tú proyectas un lugar, un espacio, un mundo que te gustaría que fuera real, una situación que te gustaría que pasara, pero si Has solo llegado a está en la escribir una imaginación. fantasía tan No sucede. profunda que te metes en ella y te la crees. Siempre, yo siempre me meto, bueno, Mea culpa. no sería yo si no me metiera en el papel, ¿no? Siempre escribo desde el yo, siempre desde mi dirección, o sea, el autor, ¿cómo se dice?
Mi narrador es la primera persona, siempre escribo en primera persona. Sí es cierto que tengo otros perfiles desde los que escribo desde otra dirección, pero son meramente Experimental. eh, mm, experimentales, exactamente, donde sí que juego, por ejemplo, en uno a ser un género neutro. Entonces no soy ni hombre ni soy mujer. A veces escribo desde el femenino, otras veces escribo desde el masculino y es sorprendente porque hay veces que tengo los mismos seguidores en los dos perfiles y me gusta jugar a escribir cosas simultáneas desde el yo Sara, de Sara y punto, y desde ese otro perfil anónimo, masculino, y a veces incluso puedo llegar a volcar lo mismo y cómo se genera una diferente, o sea, una diferente respuesta. Si eres hombre, así eres mujer. Los mismos seguidores, mujeres, cuando escribo desde un hombre me alaban y cuando escribo desde Sara no me da ni siquiera un like. Eso es un tema, Es muy curioso. un tema Es muy, muy muy amplio por curioso. abordar, porque me encantaría saber un poquito de esa dinámica y de qué, cómo se da. La gente que nos está mirando, que quizás no es escritor, no se imagina lo divertido que es tener la capacidad de tener un lápiz o un teclado en la mano y de crear mundos. O sea, tú puedes crear un mundo donde otros pueden vivir y habitar ese mundo, pero tú también te lo crees, te crees toda esa fantasía y te lo vives y te lo disfrutas. O sea, eso es una cosa maravillosa. Y más cuando se hace a diario en las redes sociales, porque tú ejercitas tanto ese músculo que ya para ti, o sea, como tú decías en una conversación que teníamos, y lo puedes abordar si quieres, a veces las personas, tú estás hablando normal y hablas en modo poesía, porque ya te sale hasta una conversación modo poesía, o sea, ya tu cerebro está tan acostumbrado que hablas de esa manera. O sea, qué bonito. A ver, a mí eso me pasa constantemente, ¿no? Que me dicen, ¿estás hablando en poesía? Digo que no estoy hablando en poesía, estoy hablando, o sea, es mi forma de hablar, que a lo mejor no es que quizás que hables en modo poético, sino que a lo mejor cuando sí es cierto que hay una diferenciación, te hago ahí un apunte, hay una gran diferenciación entre el yo que escribe y el yo que habla. O sea, el yo que habla es diferente. El yo cara a cara va más lento, no poetiza tanto. Pero el yo que escribe, o sea, es que solo sé escribir así. Entonces no es que escriba poético, es que no me sale el no jugar con las palabras en ningún concepto. Si estoy en un chat o estoy en un comentario o estoy escribiendo para mí en un poema, o sea, llevo la misma linealidad de escritura, la misma confrontación del contexto, de la unión de las palabras ¿No? es Y es exactamente que la tú misma, puedes estar escribiendo un texto ¿sabes? y suena bonito. O sea, tú puedes estar escribiendo algo regular del casual y suena lindo. Sí, yo de hecho cuando Sí. escribo, cuando escribo prosa creo que escribo mejor poesía en prosa que cuando hago poesía, cosa que nunca se elige porque nunca eliges el texto. Sí es cierto que cuando yo soy más reflexiva y hablo más desde el yo doliente, cuando yo quiero contar algo, de verdad, siempre utilizo la prosa. Pero sin embargo, cuando estoy en fantasía, en idealización, en un sueño, en algo que me gustaría que sucediera con alguien, en algo, ¿no? Soy más poética. Pero no sé por qué lo hago. Vuelvo a la bipolaridad, que quizá, no sé, tampoco tengo por qué elegir siempre poesía o siempre prosa. Realmente te Sí, el elige el tema, texto la a ti, yo creo. situación, el momento que estés pasando, las emociones que quieras compartir. A mí eso de que a veces, de que hay que decir, no, yo soy autor de esto o autor de aquello, a mí no me gusta, porque te encierra en una casilla donde si en algún día tú quieres hacer algo diferente, porque eso es lo que te sale, ya estás encerrada en un encasillado y te sientes limitado, ¿no? Entonces me encanta que, como tú dices, tú has ya tú has analizado dónde cada una de tus emociones o de tu estilo cae en qué estilo de escritura.
¿Cómo ha sido la experiencia de escribir para las redes sociales? ¿Cuántos años tienes? Pues, a ver, yo empecé escribiendo en un blog, bueno, empecé escribiendo en Facebook, luego eh, porque me apetecía, pero escribía poca cosa, o sea, tampoco, mis principios eran poca cosa. Eh, Empecé escribiendo en Facebook, luego me hice un blog, de repente el blog un día de esto que tú vas subiendo cosas y de repente, ¡guau! 30.000 visitas y yo, no puede ser, 30.000 visitas. Y así hablando con algún amigo escritor decía, ese es el punto, tú escribe y déjalo ahí, tú escribe y déjalo ahí, que la vida te posiciona sola. Luego me hice el Instagram y, y el Instagram lo único que nació y lo utilizo con la misma finalidad que desde el primer día. Y era lo bueno de que podías fusionar cosas. Yo ya en mi blog fusionaba imagen y texto, y lo bueno que me traía la red social de Instagram era que además le podría sumar la música. Para mí la base fundamental de mi vida es la música. O sea, no puedo vivir sin música, sin sonido. En realidad no es música, no puedo vivir sin sonidos. Sin el sonido de la vida, un pájaro, el aire moviendo una hoja, una corriente que mueve una cortina, o sea, no el ruido de la vida de una persona, si vives con alguien, pues el ruido que hace cuando se levanta el despertador, cuando abre el baño, o sea, sin ruido, sin sonidos no podría vivir, porque al final es lo que me mantiene con vida. Lo que me hace levantarme, hacer cosas, es el sonido. Y bueno, lo bueno que tenía eso Instagram era que fusionaba esas tres vertientes, que era escritura, imagen, que yo soy una fanática de la fotografía, me encanta, y la autofotografía me flipa. Creo que es mi asignatura pendiente, porque obviamente no controlo, no sé, y simplemente cuando lo hago desde la sensación de que lo estoy haciendo mal, pero la que sale en esa foto que no está bien hecha soy yo. Entonces, como sigue siendo autobiográfico, es un lugar diario, pues fusiono esas tres vertientes y ahí está. Y desde el día 1 hago exactamente lo mismo hasta el día hoy, que no sé cuántos sumarán, pero pues llevo alrededor de unos 8 años haciendo exactamente lo mismo, publicando cada vez menos, si es cierto, porque antes publicaba muchísimo más. Más incoherentemente, más irracional, y sí es cierto que con el tiempo me he vuelto mucho más autoexigente, cuido más que subo, cuido más que digo, y cuido cada vez el estar menos, aunque aparentemente para muchas personas pudiera ser que aparezco mucho, pero no aparezco tanto como yo aparecía antes, porque era como que antes necesitaba otro feedback y ahora ya no lo necesito tanto. Ahora solamente me sacia el yo proyectar. Antes buscaba más cosas en Instagram, buscaba más gente, y ahora no busco a nadie, no necesito a nadie de lo que hay ahí, sino que creo que de lo que hay ahí yo ya me he quedado con lo que me interesa. O sea, siempre juego, yo ahora juego con quienes están ahí y que me proporciona placer, amistad, inspiración. Yo ya juego. Entonces, desde los inicios de Instagram, desde antes de los inicios de Instagram, ese blog lo guardaste, lo tienes. Sí, 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 el blog está volcado a mi página web. Desde la página web entras en el blog y está igual. O sea, vas a ver un montón de cuadrículas con fotos y textos. O sea, es exactamente lo mismo que se ha proyectado en Instagram. O sea, es una proyección de blog a Instagram, con la misma inercia. O sea, yo no he cambiado absolutamente nada en 15 años. Hago exactamente lo Es mismo que digo que sería todos los días. maravilloso de tu parte Proyecto igual. o de cualquiera de quien te esté conociendo por primera vez, poder ir hacia atrás y ver la Sara de hace 15 años y la de hoy en día.
Bueno, si retorno aún mucho más atrás, hace poco, ahora un año, el tiempo es relativo, retomé mis primeras poesías escritas a mano, que yo me acuerdo que estaba en el Wow. instituto en tercero de bachillerato, y yo ahí con mi recopilación a la profesora de literatura se las hice llegar en un sobrecito, le puse poesías de Sara. Y se las di y me las Wow. corrigió, las tengo corregidas con sus notas y me puso un post-it, me puso, sigue, no lo dejes, continúa, Wow. el camino es seguir. ¿Recuerdas Y quién es fíjate hasta esa dónde he llegado, profesora? o sea, Estará. sí, 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 además es que tengo un vínculo con ella constante, que la vida te sigue poniendo a las personas ahí en un objetivo, ¿no? O sea, visualmente están cerca. La gente que te quiere crecer, que te quiere ver crecer, siempre está cerca. No cerca de distancia, pero sí cerca de que Ujú. te piensan con admiración, te piensan y te desean un buen fin. Entonces, lo bueno que siempre he dicho, y la poesía lo que más por lo que más creo que escribo es porque ella me ha traído, me ha llevado a gente maravillosa, me ha llevado a sitios increíbles, o sea, he conocido historias, porque claro, tú escribes y la gente genera un paralelo de vida, o sea, genera una identificación con lo que tú estás escribiendo, entonces eso es tan rico, o sea, es tan incalculable, o sea, que ya antes hablábamos de que alguien puede decir, ah, has escrito lo que siento, pero es que aparte de que escribes lo que siento, es que hay gente que te necesita leer a diario, o sea, es como su pastillita de vitamina diaria es leerme, o sea, y no dejes de escribir, te leo siempre, me ayudas, o sea, necesito esa dosis de Sara y punto, de a ver qué va a escribir, sobre qué va a escribir, a ver hacia dónde, hacia qué mundo me va a llevar. Es tan potente eso. Y esas personas que luego te lo dicen, te lo hacen saber, que tu escritura para ellos es tan importante, eh, creas un vínculo con ellos. O sea, la cantidad de historias e historias e historias que he llegado a conocer a través de un poema que ha leído alguien, que se ha sentido como en paz en él, como que ha generado un sentimiento o ha roto algo, porque hay veces que la gente no rompe hasta que lee algo que dice, ostras, me pasa igual, siento lo mismo, debería de darle importancia a esto, ¿no? Entonces, ese lugar que te une a la gente no tiene precio. O sea, esa fusión, esa llegada. Y yo creo que esas personas no te olvidan nunca. O sea, aunque desaparezcan, aunque sigan haciendo su vida, esas personas siempre tienen ese texto ahí que les llevó a lo mejor hasta cambiar su ritmo de vida, Ujú. a poner un punto a algo, ¿sabes? A decir, hasta aquí he llegado. O sea, no soy yo solo la que piensa así, sino que hay alguien más ahí que piensa igual y fíjate, voy a darle importancia a esto. No sé, es demasiado bonito. Es demasiado bonito ¿cómo diría? Los trayectos de la poesía hacia dónde te llevan es ¿Y demasiado bonito. Muy bonito. Y hay destinos donde te paras y hay destinos donde no te paras. cuántas personas has salvado con tus letras? Y quizás ni cuenta te has dado porque son pocas las que se detienen a agradecerte o a mencionártelo, pero hay muchas más que la tocas y pues siguen adelante, pero no necesariamente se atreven a decírtelo porque son extraños. Entonces, ese también igual a uno como autor o como poeta, también eso le impulsa a seguir cada vez que ves que uno de tus escritos toca a alguien. A ver, yo creo que la escritura tiene capas, ¿no? Está, o sea, el lector, hay varios tipos de lector. Está el lector que solo te quiere leer y ya. Y está el lector que quiere conocer al autor y se involucra en qué hace, de dónde vive, tal, quiere conocer su contexto. Y luego está el siguiente, que es el que quiere conocerte. Porque quiere conocer al que escribe, quiere conocer a la persona que escribe eso.
y romper ahí y llegar a eso, o sea, eso es brutal. Eso es brutal, porque es atravesar muchas barreras. Y tú no sabes si esa persona te va a contestar o no, tú no sabes en qué... si esa persona es una persona real Personaje, o un o es personaje. básicamente un robot, porque hay escritores que son robot, o sea, o hay gente que escribe pero no quiere que nadie llegue a su vida, entonces tienen ahí su límite, que también tienen su derecho a llevarlo de esa forma, pero ese lector que llega al escritor y llega a la persona que construye a ese escritor, o sea, esa persona ya ha roto muchas capas y esas personas normalmente sí que ya ¿Has forman parte sentido que hay de tu personas que vida. han llegado a ti a través de tus escritos y llegan a ti por tus escritos? Y si es así, ¿llegan a ti o llegan a un personaje? Es decir, lo típico de que una persona se acerca a ti por lo que escribes, pero eso no necesariamente es lo que eres tú como persona. Has, Yo pienso, mm, sí, sé lo que me quieres decir. A ver, yo no sé por qué se acerca la gente a mí, o sea, se pueden acercar también por la parte física, ¿vale? Entonces, el que quieres de mí no significa que yo te dé eso que tú quieres de mí, tanto amistosamente como en otros ángulos. Estamos hablando de esa persona que llega a ti pensando que eres algo, ¿no? Que si yo era un personaje. Yo nunca soy un personaje, ¿vale? Nunca. No soy un personaje escribiendo, no soy un personaje en mi vida, no soy un personaje en un chat. No tengo capacidad de transformación y de generar otra personalidad o a las diferente a la tantas mía, que ¿no? O sea, tenemos. no, aparte es que no creo que pudiera. No sé, no creo que tenga. Yo creo que solo tengo una personalidad. Lo que sí puedo tener es diferentes caracteres. Puedo estar alegre o ánimos. O sea, puedo estar más animosa, más contenta, más alegre, más triste. Y eso se va a notar hasta en la voz. Cuando te mando un audio alegre, contenta, eufórica, o sea, es que tengo otro tono. Y cuando estoy depresiva, angustiada y he pasado un mal trago, pues te voy a llamar con esto lleno de lágrimas, o sea, como te he puesto antes, hoy es un día de lluvia y hoy es un día de lluvia y aún así estamos haciendo una entrevista y estoy sonriendo y la gente puede decir, está feliz, está contenta, pues a lo mejor acabo de recibir el peor mensaje de mi vida, ¿no? Y, y eso no significa que esté mintiendo ni que esté fingiendo. Lo que pasa que no a todo el Claro, mundo le vas a claro. contar tu verdad. Entonces, yo puedo proyectar una sonrisa contigo, pero luego cuando esto se acabe, puedo llorar contigo también. Lo que pasa que yo sé que esto lo va a ver mucha gente y a nadie le interesa a mí yo real. O sea, que no es un personaje, es que hay que cubrir un poco tu parte personal, ¿no? Y O sea, algo tiene que quedar claro, para los y hay justos, ¿sabes? cosas Para y los hay elegidos. momentos y hay emociones que tienen su lugar y tienen sus personas, y que no necesariamente todo el mundo va a respetar o a apreciar nuestros momentos más vulnerables, y esos pertenecen a la privacidad de una amistad, no quizás a todo el mundo. Que era Exacto. otra de las preguntas que yo tenía, o sea, ¿qué tan difícil es tú mantener esa privacidad con una cuenta tan grande donde hablas desde adentro? O sea, ¿cómo puedes tú poner una línea entre lo que no voy a mostrar o lo que no quiero decir y, y lo que sí, cuando estamos hablando de emociones, o sea, estamos hablando de privacidad? No sé, básicamente creo que no muestro para nada mi vida, por mucho que quiera escribir a diario y quiera subirme en 8.000 millones de historias. Yo ahí solo proyecto una parte de mí que no es un personaje, es una persona que pues comparto cosas que pienso, que siento, que me hacen reír, que música que me gusta. Comparto cosas de gente que me gusta mucho como escribe, reflexiones, mucha psicología, pero eso no te está hablando de mí. O sea, para llegar a mí
Tienes que pasar esos puentes que hemos hablado antes, que es querer saber quién es Sara y dejar el punto aparte, o sea, Sara sin el punto. Además que siempre cuando llega un momento que tengo una relación estabilizada, humana, real, honesta con alguien, porque se nota cuando estás hablando desde la honestidad o estás hablando desde el tonteo, el flicteo. Le quitas ese punto. Pues exactamente. Siempre pongo Sara, estás hablando con Sara y pongo el punto Es como que remueves esa barrera. Y es, claro, ya no estás hablando con el escritor, ni con esa persona que está proyectando ese poema. Yo no soy ese poema, yo soy algo más. Yo puedo escribir una cosa súper triste y ese día estar súper contenta. Pero ese día me ha salido un poema triste, por lo que fuere, ¿sabes? Porque confluye en ese punto. Pero yo creo que no comparto absolutamente nada de mi vida. Principalmente mi hijo no me deja poner nada que sea de él. Y la gente se pensará que o estoy soltera o no tengo hijos. Y yo tengo mi vida, pero lo que pasa es que yo mi vida no la proyecto. Mi vida la sabe quien la tiene que saber y la vive quien realmente la vive desde el otro lado, que es el lado esa es la diferencia, ¿no?, de las redes sociales y la realidad. La gente tiene que saber ver esa diferencia de que no necesariamente lo que estamos poniendo en las redes es nuestra realidad, aunque no sea mentira tampoco. Entonces, digamos que Claro, no, mentira no es un personaje, yo subo mi día a día, pero eso no significa que proteja Exacto. el día a día de las personas con las que convivo. O sea, o que no hable. De hecho, incluso la gente piensa, estás hablando de esta persona, pues a lo mejor no estoy hablando de esa persona, porque como no estás en mi vida, no sabes mi vida, no sabes a quién va dirigido ese texto. O sea, es lo que te estaba diciendo antes, que lectores hay muchos y está el lector que preimagina y pone objetivos y pone, es que está escribiendo de no sé quién, de su amiga la fulanita, de su hijo. Pues no estoy escribiendo ni de una amiga, ni de mi hijo, estoy escribiendo de cosas que a ti se te escapan porque no me conoces. O a lo mejor me conociste, pero hoy no sabes en qué contexto estoy viviendo. ¿Qué pasa por mi cabeza? Entonces, aunque tú me leas y conozcas partes de mí, para conocerme... Y tienes que estar en el yo actual, en mi vida de hoy, porque no necesariamente lo del pasado es lo de hoy. ¿Te ha traído dificultades eso? Hay personas que se han tomado, del ámbito personal, que se han tomado como personal algún escrito tuyo, o que han analizado alguna situación personal con un escrito y al final no tiene nada que ver. Bueno, el libro ya no es el escrito del diario, o sea, el libro fue un boom, o sea, claro, de la nada la gente no te sigue en redes, compra tu libro y lee lo que en él aparece, pues, o sea, hay gente que me decía, he vuelto a mis primeros amores. Había gente que me decía, ostras, no sabía yo que escribías. Y, joder, madre mía, eres la... De Grey. Las sombras de Grey. Bueno, eso, venga. Hay gente que me dice que soy las 500 sombras de Grey en poesía. O sea, yo básicamente ni me veo en ese libro, ni siento que mi poemario vaya en ese ángulo. Sí es cierto que escribo desde una sensualidad, sexualidad muy connotable, muy cercana a mi escritura, pero eso no creo que no tiene nada que ver, porque no lo considero para nada. Yo tampoco. Para nada. Tiene matices sexuales, sensuales. No voy a decir que no, pero es que toda mi escritura es sensual y sexual. Pero yo entiendo que hoy en día la sociedad y más la mujer se han desligado de esa parte sensual y sexual de sí misma, porque se ha visto como algo malo, como algo, no sé. Entonces, las mujeres se han desligado de eso
Y el hombre no está acostumbrado a escuchar a la mujer desde ese tono. Y por eso es más fácil castigarlo, ¿no? Y decir, que esto es esto, y calificarlo en un área, porque es incómodo, algo que tú no Sí, manejas. sí. Entonces, una mujer que no maneja su sensualidad, se le hace incómodo escuchar a otra mujer hablando libremente de esa sensualidad. De igual manera, un hombre se le hace incómodo porque no quiere escuchar ese tono de voz. Vamos a dar ese salto a ese libro. Pero primero, antes de dar el salto, yo quisiera saber cómo fue ese salto desde el anonimato, porque todavía en las redes sociales pues era de cierta manera anónimo, desde el anonimato de las redes sociales a un libro físico. Primero, ¿qué te llevó a este libro físico? Y luego presentarlo entre tu familia, tus amigos, la gente que te conoce. O sea, es un salto a la nada. ¿Cómo fue por qué sentiste que querías publicarlo? ¿Y cómo fue ese salto, esa transformación de lo digital anónimo a lo físico y para todo el mundo? A ver, ¿cómo fue el salto? A ver, todo el mundo cuando escribe quiere tener un libro. La cosa que yo en este caso, yo siempre he querido ser escritora, lo que es el concepto de escritora. ¿Qué pasa? Que la sociedad te castiga porque si no tienes un libro, no eres escritor, ¿vale? Entonces si vas a un micro abierto, vas a un slam poetry, pues si no vas con un libro físico y no lees con un físico, la gente te califica como tú no eres escritor, ¿no? Te falta algo, te falta el libro. Todo cambia desde que tienes un libro, todo cambia. El posicionamiento como persona que escribe es diferente. Pero es cara a la galería, a mí me da exactamente igual, yo escribo exactamente igual con el libro o sin el libro. Soy es la misma pluma, ¿vale? No ha variado. Cierto es que ya la gente me decía, ay, ¿cuándo vas a sacar un libro? ¿Y cuándo vas a sacar un libro? Y a ver si sacas un libro. Venga, coge un puñado así, me decían, coge un puñado así y ya hacemos un libro. Y con lo del puñado así me quedé, o sea, porque realmente el libro no está ni ordenado, ni pensado, ni nada. O sea, sí que está pensado luego qué lleva el libro dentro, la matemática que lleva lo literario, porque el libro es súper matemático, está como muy calculado, cada no sé cuántas páginas esto, esto otro, o sea, luego dentro está muy medido, pero no calculé absolutamente nada más que el primer poema y el último poema, o sea, el Amares, que es el libro que empieza con el kilómetro cero, con esa ilustración primera que habla... Sinceramente, porque pienso que no puedes leer un libro de amor si no sabes qué es para mí el amor. Entonces, para mí empieza en esta primera ilustración, ¿vale? De Chris, que me la hizo, donde está el kilómetro cero, esta soy yo y este es el lector. Yo con el libro ya terminado de haberlo escrito y la persona lectora ya con el libro en la mano. O sea, todo está súper pensado. Y luego empieza, pues eso, con el primer poema que se llama Amares, que es el más largo, y termina con la postdata final. Entonces tú empiezas con esa definición de amor, como dices, bien planeado, porque el lector tiene que saber lo que es el amor para ti antes de empezar a ver la historia. Pero luego ya los poemas no están organizados. No están organizados ni siquiera por tiempo en que lo escribiste. O sea, fue bien random. Es que no uso el tiempo para nada en mi vida. No llevo reloj desde que me fui a la tribu indígena del Amazonas a vivir. O sea, desapareció el reloj en mi vida, desapareció muchos conceptos en mi vida a partir de ese viaje. Pero no creo en ¿cómo se dice? En lo cronológico. O sea, no creo que nada me enamoro, la relación y luego el fin. No, es que en una relación real, aunque esté iniciándose, cuando se inicia se acaba,
cuando está en la mitad del proceso también se está acabando, porque hay días que estás arriba, días que estás abajo, días que lo odias, días que lo quieres, días que lo terminarías con todo, días que estás deseando verlo, días que estarías deseando que desapareciera de tu vida. O sea, ese drama, ese caos, lo que te he dicho antes, esa perfección caótica está en el libro. Porque no, y luego no hay que leerlo, la gente se cree que lee un poemario como si estuviera leyendo una novela. Un poemario cada poema tiene un inicio y un final y un contexto y un objetivo y unos personajes. Ahí, ya está, se acabó. Lee otro, desde cero. No pretendas seguir la linealidad, porque aunque cuenta una historia, en el proceso de la vida de alguien, aunque tú estés con alguien, fluctúa gente. Entonces hay textos que no son de ese tú, hay otros tús en esa dirección final, ¿vale? Entonces... No sé por qué queremos ajustarnos a una línea recta y a un tiempo, porque la vida no es lineal, las relaciones no son lineales, las emociones no son lineales, es un sube y baja y vuelve adentro y vuelve arriba, como tú dices. O sea, ¿por qué esta Sí. obsesión con querer poner un orden a lo que no lleva orden? Sí, no, además es que todos los poemarios son me enamoro, estoy con esa persona y me deja. O sea, o me ha dejado depresivo total, bueno, lo voy llevando mejor, conozco a alguien nuevo. Ya, a tomar por culo. O sea, que lo odio, o sea, es que lo odio. De hecho, odio primavera, verano, otoño. O sea, no. O sea, tú léeme libremente cuando quieras, abre las páginas por donde te dé la gana. Empieza de atrás adelante, de adelante a atrás. Empieza por el medio. Léelo como quieras. Cada poesía es única. Un poemario debería de ser así, como tú dices, el poema individual, el poema que hoy quiero leer, no como leer un libro o una novela donde me tengo que sentar y leérmelo todo. Sí, sí, pero la gente, como no está habitualmente lectora de poesía, se cree que todo es una misma historia, se cree que todo es un mismo personaje, lo que te estaba diciendo. O sea, la gente no tiene por qué saber nada, aunque te esté leyendo, aunque esté interpretando, no sabe hasta que no llega a ti y te pregunta, oye, ¿y quién es ese tú? Oye, ¿y de quién escribes? ¿Y esto por qué hoy? O sea, y luego, claro, a ver, la gente lo tiene en la mesita. A mí la gente que se lo lee rápido, digo, no se ha enterado de nada. Y hay gente que todavía lo tiene a medias y me dice, Sara, todavía estoy leyendo, lo tengo en la mesita, te leo poco a poco. Hay gente que le incita pues incluso a mantener relaciones sexuales después de haberme leído, porque le provoca una sensualidad que a lo mejor si no me leen no la tienen. No sé, que lo... Es como ese tipo de música que tú dices, ok, me tengo que poner esta música para sentirme sexy. Pues quizás también se puede ser un poema, puede ser una entonación para ciertas cosas. Y, igual para escribir. Puede ser que un poema, Sí, por sí, ejemplo, sí. voy a escribir del amor y este poema del amor a mí me mueva cosas por dentro y decido leerlo de nuevo. Me recuerdo, o más que leerlo, poner, ponerlo con tu voz, porque lo tienes grabado con voz. Entonces, Exacto. eso debería de ser la poesía. Yo obvio que me lo leí todo porque tenía que venir a conversar contigo sobre él, pero me he encontrado volviendo a ciertos poemas y echando para atrás, decir, hoy quiero leer este, hoy quiero. Entonces, ese debería ser el juego, no es leer un libro y se acabó. Es recordar que este poema me pone de esta manera, me inspira para esto, vuelvo aquí, lo leo de nuevo o lo escucho porque de verdad que esos audios están exquisitos, o sea, desde la musicalidad, la voz, la letra, o Exactamente. sea, es una cosa exquisita. Es que tener la posibilidad de poder escuchar al autor leyendo su No tiene propio precio. poema, eso no tiene precio. Yo siempre digo, es que imaginaros a Federico García Lorca si estuviera Exacto. vivo y tuviera redes sociales. O sea, yo, vamos, yo sería una friki y estaría todo el puto día escribiéndole. O sea, yo ya sería colega de él seguro. Seguro, o sea, una fanática. O sea, es que escuchar su voz, escuchar su entonación,
el cómo se encuentra ese día. O sea, es que no somos conscientes de qué punto estamos con la virtualidad. O sea, es que puedes estar Exacto. con alguien sin estar, porque al final cuando confluyes en un montón de circunstancias que pasas mucho tiempo con alguien, hablando con alguien, Ujú. es que es tu día a día, es que está aquí, es que lo Tiene- tienes aquí delante, exacto. aunque no lo estás tocando. Entonces con la poesía pasa lo mismo, o sea, la poesía te eriza la piel, o sea, pero te eriza la piel Ujú. tú pensándote que eres el personaje o tú pensando que yo, que soy la que lo estoy escribiendo, ha vivido eso. O sea, de hostias. O que estamos soñando con vivir esa O que como experiencia. por ejemplo, vuelvo al mismo poema, el primero, No el sé. de amar, y tú te ves en ese poema y tú reflejas y dices, eso mismo siento yo del amor, y el poder escucharlo una y otra vez y poder sentirte en esa piel cada vez que lo escuchas, eso no tiene precio, no tiene precio. Et- Sí, Entonces, no eh, tiene. decides poner esos poemas en el libro. ¿Cómo fue ese proceso de publicar? Y no necesariamente logísticamente, no necesariamente Oh, logísticamente. muy largo. Cuenta. Muy largo. 4 años hasta que fui capaz, sí, 4 años, porque fue un proceso largo de maquetación, un proceso muy largo de ilustración. Solamente la ilustración se llevó 18 meses de espera, porque hasta que, bueno, al principio iba a ser fotográfico, el fotógrafo al final con el COVID pasó el COVID por la mitad, entonces iba a ser fotográfico, autofotográfico, pero con fotógrafo profesional. Luego me terminó diciendo que no, tuve que repensar cómo lo hago. Ilustración, le pregunté a un par de ilustradoras potentes, cargadísimas de trabajo, me decían que no y al final di con Chris y me dijo que sí y estuvimos 2 meses cerrando contrato, o sea, muy fuerte. 2 meses, contrato para acá, contrato para allá, contrato para acá, o sea, esto sí, esto no, esto no, esto sí, porque los derechos de autor, telita marinera, al final llegamos al consenso y me dio una fecha de 12 meses de entrega. Entonces tuve que estar esperando 12 meses. Luego cuando pasaron los 12 meses, todo lo que me entregó no me cuadraba Ujú. nada. Hay la perfección. Entonces tuve que rehacer todo con ella otra vez y empezar a decir, no, esto fondo blanco, fondo negro, estos colores, este tipo de dibujo, aquí esto no, aquí me pones esta otra cosa. O sea, tuvimos que rehacer toda la ilustración. Yo lo siento por ella, me odió a partir de aquel día. Y no era que no era que no estuviera bien, sino que no era lo que debería de estar en el libro. Entonces yo redirigí otra vez todo, colores, imágenes, todo lo volví a rehacer con ella, se volvió a hacer de nuevas y al final ya luego vuelve otra vez el maquetador y otra vez a maquetar, a esto aquí, esto allí, esto de otro lado, no, esto así no, vamos a empezar de cero, vamos a colocarlo de esta forma y fue muy Oh, laborioso, creo wow, que wow. hice 28 ¿Sientes que valió la borradores. pena el proceso? No económicamente, Sí, porque eh, aprendí eh, mucho, aprendí eh, muchísimo. hacia ti como, o sea, como escritora, ¿sientes que para ti valió la pena el publicar un libro físico? Y bueno, ya aparte, pero también a mucha gente le interesa saber económicamente si sientes que valió la pena. Pero como tú, para ti, ¿valió la pena? Eh, Puedo decir que me he gastado muchísimo dinero en él, muchísimo dinero, no se puede recuperar por mucho que quiera vender con este formato de venta que yo tengo, porque es un libro de venta directa, que solo puede llegar a él a través de redes sociales o de la web, no está en librerías, he hecho muy poquitas presentaciones y es un libro que va numerado y personalizado. Entonces, el último poema es un poema escrito de puño y letra, con lo cual no puede estar en una librería porque eso te lo saltarías. Luego es un libro que al estar numerado está como codificado. Yo sé exactamente quién tiene el 1, el 14, el 68,
el 1040 y el 1342 creo que es el último, ¿vale? Están todos ordenados en el mapa, yo sé quién tiene cada uno de ellos. Entonces, mi obsesión de la perfección, de saber dónde están, me llevó a la limitación de la venta. No me arrepiento, seguiría haciendo lo mismo, pues seguiría gastándome exactamente el mismo dinero que me he gastado en él, porque está tal cual yo quería que fuera. O sea, no hay nada dentro de él que no sea como tenía que ser. O sea, no salió hasta que no dije, este es el punto. Hasta aquí. Y salió a la venta, lleva 4 años vendiéndose, o sea, hace 2 semanas vendí el último. No es que tenga una venta fluida, pero se sigue vendiendo. ¿Se vende y eso más dice mucho digital o y físico? estoy muy contenta. Físico. Físico. Digital he vendido poquísimo. Va a ser regalado lo digital. Sí, como te digo, ya pierde, ya no va numerado, ya no tiene la poesía personalizada, no lo tocas, no lo ojeas, no ves la calidad de la hoja, no ves la calidad de la ilustración. O sea, y el poema cuando lo tienes así es que lo estás tocando, ¿sabes? O sea, es que lo hueles. O sea, es que además que los libros huelen, siempre van perfumados. Y luego van en una cajita, guardadito, o sea, todo está todo muy cuidado. O sea, tengo una cajita negra que abre de arriba, serigrafiada, y te encuentras también el CD, que siempre regalo el CD con el libro. Entonces, no sé, no tiene nada que ver. Si yo, cuando lo estaba diseñando, yo soy súper digital, y cuando lo estaba diseñando yo estaba enamorada del libro, yo lo iba pasando y decía, o sea, me encantaba. Pero cuando lo vi, o sea, el primero que yo me hice, me costó 14 euros sacar una copia real. Y dije, hostias, o sea, es que no le quité nada. O sea, yo solo he imprimido intentando mejorar, porque he imprimido en muchas imprentas, siempre intentando mejorar la calidad para que el lector tuviera lo mejor. Y creo que en eso sí que fui muy obsesiva, porque fueron 5 imprentas, y hasta que no estuvo perfecto, no se rompía, porque se rompía, no lo cambié. Todo el mundo me decía que lo pusiera blanco, no, es que lo tienes que cambiar, cámbialo y así esto no te pasa. Yo dije, no, o sea, tengo que encontrar el sitio donde me lo tienen que hacer perfecto. Y yo no lo tengo físico todavía, pronto lo voy a tener, pero el digital, o sea, es maravilloso, es una experiencia, las ilustraciones, la forma desordenada, según tú, en que están los poemas, es simplemente maravilloso. O sea, maravilloso la forma en que utilizas diferentes tipos de tipografía, de letras, como le pones un poquito más grande. Pues, o sea, ese caos tan organizado y tan perfecto es una maravilla. ¿Se podría decir si tú tienes, Sí. o sea, podrías decir si tienes un poema favorito del libro? ¿Hay uno favorito? No hay uno favorito. ¿No hay uno La que verdad que es el nunca que me han más hecho te esa pregunta. guste? Te podría decir que ¿Cuál? hay una ilustración favorita. Mi ilustración favorita es esta, que es totalmente real. O sea, y es Me además que esta encanta. ilustración tiene miga. El texto dice, lo voy a leer. Me fumé su amor hasta la línea del filtro y desde entonces voy encendiendo el Me siguiente encanta. con el anterior. Y ya se entiende un Me poco encanta. el contexto de me Sí. voy encendiendo el nuevo con el anterior. Está hablando de eso, de cómo se enlazan los amores, ¿no? O sea, no he terminado de tener una relación cuando ya estoy empezando otra y esto no acaba. O sea, no he terminado de fumarme un cigarro, no he terminado un amor. Ujú, O sea, es todo metáfora. Pasa que yo entiendo que no ujú. todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo. No he terminado algo cuando ya aparece otra cosa en mi vida. Pues es una metáfora real Sí. que me Y que el representa mucho. terminar no necesariamente significa el terminar físico. Puede ser que todavía estés teniendo sentimientos por esa persona con quien terminaste, porque pasa mucho, donde termina. Sí, sí, Exacto, al nada final se termina. Al queda algo final, ahí.
nada termina, lo único que fluctúa, las relaciones fluctúan. Hoy puede ser amistad, mañana amor, o otra vez amistad, otra vez amor, o nada, o desaparecer completamente de tu vida, pero quedarte, pues eso, con una buena sensación sobre alguien, aunque no esté perenne. Pero vamos, normalmente la gente de mi vida nunca se ha ido, siempre, vamos. De hecho, continúan en diario constante. Ya en otro ángulo, Mi, pero mi están, pero ilustración están. favorita es esta, También dice mucho de Te mí. quiero a vivir. Con toda mi frase, Ah, va, sí. Se la con tengo toda en mi la frase, habitación te de mi quiero a hijo vivir. O puesta. sea, me encantó. Bueno, esa ilustración tiene miga porque lo de los movimientos del corazón estaba, ella lo puso abajo y lo recorté, o sea, con una tijera Aquí es que lo y quiero. lo monté ahí y le dije, no, tiene que venir aquí. O sea, sí, siempre que hago talleres, siempre que hago talleres de escritura creativa o para los alumnos de los institutos, que suelo hacer bastantes talleres, de, de lo que significa llegar a conseguir tu sueño, ¿vale? Como proyectar, que no abandonen su idea, porque yo con 14 años quería ser escritora y lo logré ser con 42. Entonces, que no dejen eso ahí, o sea, que sigan caminando, proyectando, puliendo hasta que consigan su sueño. Hago muchos talleres en ese tipo. Y siempre llevo el libro borrador de las ilustraciones de lo que ella me dio, del proceso y de lo que acabó siendo. Y la gente alucina. O sea, porque claro, están recortados, están montados, cambiados los colores. Es que tú si ves lo que en su día presentó a lo que terminó siendo, o sea, yo digo, pero yo tenía que estar en la ilustración, porque al final, si no estaba yo, porque aunque yo no he pintado esas imágenes, yo quería que fueran así, de esa forma, Las vi pensado. con ese lenguaje mudo que tiene la ilustración. Sí, entonces volcarme y meterme dentro hasta en el color de las uñas, de decir, no, es que tienen que ser de este color, hasta ese punto de perfeccionista, en ese caso de exigente, quiero decir más. Quizás más que Y perfeccionista, es lo creo que que hace un soy exigente. artista ser yo. Es tu identidad. Porque a veces como artistas, cuando estamos guiando un proyecto donde nos acompañan otros artistas, suelen darnos propuestas. Estamos hablando de algo parecido anoche, tú y yo, en otro ámbito. Propuestas que nos van sacando de quién somos nosotros mismos como artistas, ¿no? Y eso es una línea que hay que poner. Bueno, O yo sea, creo tú que ahí tienes que decir, nunca no, 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 me... esto soy yo. Yo tengo muy claro, yo tengo muy claro quién soy, yo tengo muy claro lo que quiero proyectar y yo tengo muy clara mi imagen. O sea, ahí no, nadie va a romper. Aunque quieran creer que creen que proyecto algo, o sea, no. O sea, tú luego cuando tú a mí me ves, o sea, sabes Exacto. perfectamente quién soy. O sea, que se me ve al andar. Se me ve al andar, se me ve al hablar, al moverme, al cómo gesticulo, o sea, se nota, las personas Y que se ve en tu son obra. de una Y forma, que o se sea, vea y a en mí tu nadie obra me al va a final. reelegir, claro, y a mí, bueno, de hecho no quise hacerlo con editorial, la editorial creé, la propia editorial yo creé el sello, porque yo no quería autopublicarme sin un sello, que dije, llevo 10 años editando libros ajenos, no me voy a yo a autoeditar yo y no voy a crear yo mi propio sello editorial y creé el propio sello editorial. Sí es cierto que pensaba que a partir de ahí iba a tener más propuestas, que ciertamente las tuve, pero también es cierto que como la gente viene acostumbrándose a lo gratuito, cuando a tu trabajo le pones un precio, ya la gente, ¿sabes? Ya como, me lo voy a pensar. O cuando saque un libro lo voy a sacar contigo. Y luego vas viendo que van sacando libros y que no han pasado por ti. Entonces, bueno, sí es cierto que esa imaginaria mía de lo que iba a ser yo después de lanzar el libro, o sea, tengo que confesarlo, o sea, esa magia que a mí me envolvió cuando lo estaba sacando, cuando estaba haciendo las presentaciones, cuando llené el teatro de aquí, las butacas llenas, yo decía, ostras, ¿no? O sea, esa nube pasa y te das cuenta de que no todo es tan importante, que no eres tan importante, que eres uno más de miles y miles y miles de escritores que hay en el mundo y que todo
tienes que hacerlo por ti, para ti, y como a ti te guste, y cuando tú lo necesites. Y yo en mi vida necesitaba un libro, lo tuve, lo pude pagar. He disfrutado todos los procesos, el crearlo, el montarlo, el diseñarlo, el producirlo, el venderlo, o sea, las presentaciones o sea, eso era, o sea, para mí la presentación, o sea, era más importante que el día de mi boda, si algún día me caso, más importante, porque yo todo el mundo se lo decía, tienes que venir, o sea, esto es para mí es como el día de mi boda, o sea, el día de la primera presentación, yo no te lo puedes, porque claro, monté un espectáculo, bailarines, música en directo, o sea, eso fue como yo quise, como siempre había pensado que iba a ser. O sea, no podía presentar esta obra de otra forma que no fuera de esa. Entonces, claro, fuera de la lógica de lo que todo el mundo se pensaba que iba a ser una simple presentación de libro, acostumbrados al coñazo de las presentaciones de libros normales. O sea, se encontraron un espectáculo, o sea, es que salía en la tele, en la radio, en la prensa escrita, o sea, la gente dijo, hostias, pero eso es una nube, y todo pasa y al final tú vuelves a tu casa con tu libro de la mano y intentas extraespolar lo que hay aquí. Pero claro, solo llega a saber, solo se llega a saber, ahí está la cosa, si yo hubiera sido más sincera. Y realmente pienso que el querer esconder el secreto, Te limitó. pues eso, pues Sí, pero al ha final tenido sus escondiste, no lo contras. escondiste, ¿no? Guardaste. Eh, protegiste una Sí, historia, vuelvo a decir, protegiste una también historia es que tiene que proteger. ser tuya y es tuya y Sí, nadie más tiene que saberla. Y al final cuando te sí, bajas de esa nube, lo único que te queda es esa creación, ese proceso de creación, pero al final esa creación, ese sí, libro que es exactamente como tú lo querías, que no te dejaste guiar por otros caminos. exactamente. Pero más que ya esto, es lo que ha movido esto. O sea, la cantidad de relaciones que yo he llegado a conocer a través del libro. O sea, donde me ha llevado, he viajado. O sea, ha ido a Nueva York, a Alaska, ha ido a Perú, a Lima, yo qué sé, a Venezuela, Argentina. Vendí uno en África, otro en Alemania, o sea, dices, pero vamos a ver, o sea, que soy yo, que no soy nadie, que no soy nada. O sea, ¿cómo puede ser algo tan simple, algo tan impresionantemente grande? Porque cada libro llega a alguien, ese alguien es una persona con un sentimiento, con una emoción, con unas intenciones, y se crea un vínculo con cada lector, o sea, es alucinante, o sea, es que ya te digo, vuelvo al principio otra vez a la cantidad de historias que he llegado a conocer a través de este libro, historias reales de gente real que gracias al libro han llegado a mí, o sea, es Que al final, de brutal. nuevo, vale la pena publicar, vale la pena eh, agarrarte a tu perfeccionismo, a tu identidad, que nadie más te mueva de ese punto de esta soy yo, esto es lo que tengo visualizado, esto es lo que quiero hacer aquí. Porque quizás, hay cosa hermosa, quizás si te hubieses dejado, por ejemplo, con lo del tema de la portada blanca, todavía al día de hoy, 5 años después, estuvieras tú insatisfecha. Ah, esto se hubiese visto más yo con la portada negra. ¿Entiendes? Entonces, eso de agarrarte a tu identidad, decir, no, esta soy yo y esto tiene que lucir así, es sumamente importante para que, como tú dices, luego que te bajas de esa nube, quedes satisfecha con el trabajo, quedes satisfecha con lo... Sí, al final cuando no escatimas en nada, que ya no es, la vida no es economía, yo nunca pienso en dinero, en nada, o sea, jamás pienso en nada que en moneda, en monetizar nada, no pensaba monetizar este libro, simplemente es que verdaderamente es una aventura leerlo, o sea, es alucinante, o sea, y es vertiginoso, y no esperas lo que va a venir detrás y esa frase corta y esa ilustración
Y ese poema que viene a continuación, Exacto. que no tiene nada que ver con el anterior, pero ostras, ¿sabes? O sea, es eso, es una experiencia. Yo creo que lo que hay dentro es una experiencia. El que lo Y ha solo podido lo leer. sabe el que ha Exacto. sabido A mí, y a mí me beberla encanta como tú o das ese, subirla. como tú dices, ese sub y baja porque me das un poema largo, pero de repente me sale una frase, pero de repente me das una ilustración con una frase. Me quedo analizando, por lo menos en mi caso, mirando esa ilustración con relación con esa frase. O sea, das una experiencia más y igual en el libro hay un Exacto. código de barra que te Real. lleva al audio, entonces puedes escuchar alguno de los poemas mientras lo estás leyendo, mientras lo estás experimentando. O sea, es todo una no es un simple libro, es toda una experiencia. Desde que abres la cajita, como dices, desde que abres esa Exactamente. cajita donde viene, hasta el momento que te lo estás leyendo una y otra vez y que llegas a uno que te puedes escuchar, que llegas a una imagen, a una ilustración que puedes analizar. O sea, es todo una experiencia sensorial. Exactamente. Y mucha gente, sobre todo mujeres, me lo mandan un viernes, me mandan una foto, una silla, una Exacto. mesa, un vino y el libro. ¿Sabes? Es decir, ahora voy a leerte. O sea, es una cita. Leerme es una cita. O sea, es una cita. O sea, yo esto, o sea, todavía, han pasado 4 años, ¿eh? Todavía todavía estoy en esa nube de la que te tienes que bajar, pero hay días que todavía estoy en esa nube. Estoy en el escenario recitando para un montón de gente. Estoy en una pequeñita librería recitándole a mujeres del Inserso, que también estuve y que me lo pasé fenomenal en esa presentación. O sea, es que miro el libro, es que miro la foto de la portada, es que leo el título y es que, o sea, me vienen flashes de instantes, de momentos, de gente, de conversaciones, de risas, de lágrimas, de ver, de bajar de un escenario y la gente agarrarme y abrazarme, o sea, el silencio que se genera cuando yo recito, o sea, eso es brutal. O sea, es la experiencia que hay dentro y alrededor del libro, es brutal, no puedo explicarlo. O sea, y es tan grande que la gente me dice, ¿por qué no sacas otro? Es que todavía no he bajado de la sensación. O sea, vivo fluyendo en esa energía que me ha traído este libro, en esas vivezas, en eso que es que no puedo explicarlo. No puedo explicarlo, o sea, es que cierro los ojos y estoy Eso en el es lo, teatro todavía. eso Y es han lo que es pasado vivir cuatro y años. revivir una pasión. O sea, vivir a diario tu pasión, pero poderlo revivir una y otra vez. Y siento como que eso mismo, tú con la capacidad y con los escritos, porque ya lo hemos dicho, escribes a diario, a veces más de un tema diario, más de un escrito diario. Tienes la capacidad de escribirte, de publicarte 3, 4 o 5 libros más, pero tú no quieres cerrar todavía esta puerta porque todavía te la estás viviendo. No, a ver, imagina, yo tengo 6.000 poemas Wow. publicados en Instagram. Publicados, gratuitos, diarios, 6.000. Y hay unos 3.000 en el blog. O sea, no es porque no pueda sacar un libro. O sea, yo no soy el típico escritor de que me ha dejado a alguien y me pongo a escribir y escribo 60, 70 poesías, las meto en un libro y lo publico. No, no tengo esa necesidad. Yo no tengo esa necesidad, yo tengo muchísimo escrito, o sea, no tengo necesidad de libro, no tengo necesidad de nada. Los libros surgen porque nacen, porque se gestan, porque fluyen, porque busco lo creativo en ellos. O sea, además que nunca me gusta ir desnuda, me gusta ir siempre con arte. Siempre, un artista. Bueno, el ilustrador es que eran mis manos y mis ojos. O sea, es que yo le decía a las 4 de la mañana que me ponía a corregir y le mandaba sin conocernos, ¿eh? Todo virtual. Todo de gente que he conocido por redes sociales. Todo lo ha hecho gente que he conocido a raíz de escribir. Y yo le decía, Manu, esto aquí, esto allí, esto de esta forma, esto me lo quitas, esto me lo pones, esto lo bajas abajo, esto lo pones en grande, en otra letra y con rojo y tal.
y te juro que lo mandaba a las 4 de la mañana, a lo mejor le mandaba 20 cambios, 20 modificaciones, y al día siguiente a las 8:15 de la mañana un mensaje: Sara, ya tienes los cambios, te mando el último borrador. O sea, y me lo dejaba impoluto. Las páginas de topitos están hechas uno a uno, el topito. O sea, uno a uno. Y la distancia, y el negro 100%, el puntito así de esta forma, ni más grande ni más... O sea, está todo como yo le decía que Manu esto, Manu esto, Manu lo otro, Manu lo... O sea, y la rapidez, la profesionalidad que pude encontrar en él, o sea, es que impresionante, impresionante, siempre lo diré. No hay una cosa que nos hayamos fusionado tantísimo, él y yo, para poder Esa sacar es la este maravilla libro. de las Es redes sociales, que impresionante. tan fácilmente puedes encontrar tu gente, gente que vea las cosas de tu manera, y rodearte de personas que vean el arte en general de la manera que tú lo ves, no por dinero, no por una carrera, no por nombre, sino porque simplemente lo disfrutas, disfrutas escribir, disfrutas crear, y Sí. Yo creo que en este caso eso, yo además creo que en este caso la gente que ha trabajado, o sea, se ha visto dentro del libro, o sea, como que es parte de él, son parte de ellos, porque ha sido tan largo, tan perfeccionado, o sea, tan cambia y cambia y cambia y ponme y esto, o sea, que se podían haber hartado, van a haber dicho: Sara, ya, el último borrador que te hago, o sea, a ver si es cierto que pagas. Entonces, a ver, realmente es, tú pagas, pero, o sea, sí hay límites. aunque pagues, te pueden poner un límite. Te podrían haber poner un límite, pero en este caso no lo hubo, no lo hubo, y ya te digo, es tal cual. Todo en el libro Bueno, ha tú sido tienes tal una cual, lo he línea imaginado. Todo. de perfeccionismo que de verdad yo creo que en algún momento deberías dedicar esa editorial a crear libros o ayudar a crear libros para otros autores, porque es que esa línea, o sea, ese nivel de calidad no se puede quedar. Aunque yo sé que tú dices, no tengo Exacto, prisa para exacto. hacer más, para publicar más libros yo, pero deberías de ayudar a otros autores a publicar libros. ¿Por qué? Ya, el problema es que ese es el concepto de, pero tiene que tener la misma línea de calidad y de perfección. Entonces, ¿cómo encuentras a alguien tan igual? Con que la editorial tiene que llevar una línea, Correcto. y no puedes publicar a cualquiera. Entonces, claro, cualquier persona, me han llegado muchas cosas, muchos borradores, pero, o sea, no Claro, puedo bajar el nivel. claro. Lo siento, no puedo bajar el nivel. O sea, tiene que tener... Yo, si encuentro a alguien con este nivel, no es pretencioso, pero es realista. Si yo encuentro a alguien con este potencial, no solo de un poemario, sino una persona que sea potencialmente poeta, va a tener las puertas abiertas al sello. Pero si Y eso no, es lo saber siento, quién pero se eres. quedaría Y para eso mí. es saber quién eres en general. O sea, esto soy yo. Tienes que alinearte aquí para poder caber aquí. A ver, es que en un mundo, y que en un mundo que todo vale, o sea, tú sabes las editoriales que me escriben a diario, o sea, todo les vale, pero es que claro, luego resulta que tu Exacto. amigo también ha recibido el mismo mensaje Pues y no lo otro quiero. colega también ha recibido el mismo mensaje y otra persona. Entonces yo digo, entonces, ¿quién soy yo para esta editorial? O sea, y luego no se leen los poemarios, todo, tú mandas un par de borradores a un par y a todos le parece editable. Uy, está fenomenal. No, perdona, algún fallo tendré. Yo cuando he editado, o sea, he hecho lo siento, siempre digo, quizá no sea la persona correcta en que te corrija, porque te voy a corregir, te voy a cambiar muchas cosas, te voy a cambiar los ángulos, me voy a meter en cada poema y te voy a sacar de cada poema algo. O sea, es que porque soy así. Y de hecho lo he hecho con libros que ya estaban pendientes de imprimir, que han pasado por mí y han tenido que parar y decirle: espera, espera, no imprimas, que voy a cambiar todo lo que me ha dicho Sara. O sea, y de lo que iba a ser el libro a lo que terminó siendo, no tiene nada que ver. Nada que ver. Porque sí es cierto que yo siempre le digo, la gente se obsesiona en que son poetas. Hay gente que no es poeta.
ni siquiera escriben poesía y tiene en el libro poesía, poeta. No, ni es poesía ni es poeta. Esto es prosa escrita en caída. Pero no es poesía, no contiene poesía. Es todo esto. Yo les hago el ejemplo. Ponlo en línea recta. Si en línea recta lo puedes leer del tiro, es prosa. No mientas, o sea, no te automientas, no por caer la palabra es poesía, no, tiene que contener un montón de cosas. O sea, tiene que dibujar, o sea, el dibujo de un poema, que, o sea, va así, es como un contorno de una mujer, tiene que contener formas, y sentido, y significado, y ritmo, y pausa, y metáfora, y paralelismos, y de todos esos elementos que confluyen, que eso sea un poema. Pero, o sea, un texto escrito de un pensamiento, además que se nota, cuando es un pensamiento, Y es si prosa. bien que hay muchos estilos diferentes, pero una cosa no quita la otra. Y si al final tú acudes a una editorial, es No, porque quieres la opinión de la editorial. Si al final acudes a una editorial, es porque sí, estás pero abierto vamos, a que esa editorial te dé sus sugerencias, ¿no? Que si no, pues lo haces tú mismo y lo autopublica. pero no Si lo no te hacen. Pero te digo que no se hace, todo está fenomenal, escribes súper bien, esto, vamos, esto se va a vender como churros, venga, vamos para adelante y al final, como también es una inversión que tú autoinviertes en tu publicación, porque aunque sea autopublicación, tiene la parte de la letra pequeña, que siempre tienes que hacer una pequeña inversión en ti mismo, las primeras ventas tienes que asegurárselas tú y si no te tienes que quedar esa cantidad de libros. O sea, al final es un negocio y es una estafa y muchísima gente que ha escrito su primer libro ya no ha vuelto a escribir ninguno más, o ves que gente que llevan 5 libros, 5 editoriales diferentes, antes, no tiene antes yo sentido. veía esto tan, Y las editoriales tan inalcanzables, ¿no? Que tú tienes que tener algo súper bien, bueno y presentarlo. Y ahora me he dado cuenta de eso, te llegan los mensajes de las editoriales persiguiendo autores. O sea, como tú dices, ¿qué nivel o qué posición tú me vas a dar a mí si tú le estás mandando el mismo mensaje automático a 100 personas al mismo día? Entonces, ¿para qué yo voy a irme contigo? O sea, para eso, exactamente. Pierde, pierde el sentido, pierde la calidad, pierde todo. Luego hablas con la gente y y dices también a la hora, una decepción. O sea, luego exacto, a la hora no te de posicionas. publicar y de presentar mi obra, tú estás presentando 12 más que dice que a mí tú me vas a dar algún tipo de prioridad a la hora de presentarla, de llevarla a sitios, de mostrarla. Tienes Entonces, que pagar, tienes que pagar. no. Tienes que pagar el paquete premium. Si pagas el paquete premium, te publicamos en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en Por el eso es nada. que yo Pero creo tienes que pagar para Por eso es conseguir que eso. yo O sea, creo nada es gratis. de crear el arte por pasión y por amor al arte, más que por lo que voy a hacer, porque me voy a hacer famosa, porque me voy a hacer de dinero, porque al final todas estas personas que están ahí afuera vendiendo miles de libros no están quizás por su capacidad ni por lo bueno que es el libro, sino porque pagaron el paquete premium, porque pagaron a un equipo de marketing, porque pagaron para que los pongan en todos lados. Exactamente. Y al final, ese es la visión o la misión con este micromundos, de que nosotros gratuitamente queremos legítimamente mostrar a todo el que tenga algo que mostrar, sin la necesidad de pagar un paquete premium para ponerte en todos lados o pagar un paquete premium para publicarte. Porque al final creo que lo más bonito sale cuando haces algo desde el corazón, simplemente porque es una pasión, no Exacto. porque me voy a hacer famoso con eso. Eh, Sí, al final, bueno, sí, el tiempo pone a todos en nuestro lugar. Todo lo que haces se termina definiendo, o sea, todo. Y todo el que se acerca a ti se termina también definiendo de a qué venía, ¿sabes? O sea, que al final todo se demuestra, el tiempo todo y al saca final, por lo a menos en mi relucir. caso, yo
prefiero quedarme con el sentimiento, con lo que siento, con las personas que he conocido, eh, más que con el falso número de seguidores que me ha traído, de Que fama, de ventas. dinero, que al final no te trae, no es dinero porque al final lo tienes que pagar para atrás a la editorial o a quien te presentó el libro o a los influencers que contrataste para que leyeran tu libro. Yo prefiero quedarme con lo real, aunque sea más pequeñito. En- entonces, Sara, yo voy a poner todos Exacto. tus links debajo de este video, pero si hay algo con lo que tú quieres que las personas se queden, ya sea sobre la creación, sobre la escritura y luego sobre Sara y punto. ¿Qué sería eso con que tú quieres que quien escuche este video o vea este video hasta el final se quede? A ver, yo creo que lo que más proyecto yo es la autenticidad. Entonces, con lo que más me gustaría que se quedaran es con la parte auténtica de quién está detrás de todo esto, porque lo hace, de dónde le nace, que no hay una finalidad de exitosa de generar éxito con esto, más allá de mi propio éxito personal, mi automotivación y la felicidad propia. Pero no sé, invitaría a que sobre todo leyeran leyéndose ellos y también intentaran leerme a mí, porque hay una gran diferenciación entre leerte y leer al autor. Entonces, pues eso, que lleguen a lo auténtico de lo que tienen delante. Bueno, pues ya hoy hemos conocido un Eso poquito de diría. ti, bien poquito, aunque se nos ha ido mucho tiempo. Yo creo que tendríamos que tener muchas conversaciones más para poder llegar más a más la profundidad de la escritora y de la persona sin llegar a lo personal, porque aquí siempre vamos a dejar lo personal a un lado, porque como dijimos al Exacto. principio, no es algo que sentimos que identifica, por lo menos en este caso. Ya, si tú quieres ser amigo de Sara, pues entonces le hablas a ver si tienes, si te responde. La suerte. Pero sí, A pero ver si tienes creo esa suerte. que deberíamos de hacer unas cuantas conversaciones más para poder llegar más a fondo a tu escritura, a más del libro, que hablamos bien por arribita, pero creo que ese libro hay que escuchar sobre él una vez ya lo hayas leído. Creo que es más rico leer el libro primero y luego escuchar al autor hablar de él, porque ya sabes de lo que se está hablando. Entonces yo invito a que todos los que nos estén Exacto. escuchando o viendo, primero que sigan a Sara, le voy a poner el usuario debajo, eh, que le sigan en sus redes sociales porque es una experiencia sin precio, como ya dijimos, demasiado rica el poder escuchar, el poder leer todo lo que pasa por la mente, por el corazón, por los sentimientos de Sara a diario. O sea, eso es una cosa imperdible. Hay que seguir este tipo de autores porque es que, como tú dices, si hubiésemos tenido esa oportunidad antes con autores a los que hoy en día leemos, de conocerlo, de ver en persona, a diario, lo que escribe, lo que piensa, lo que siente. O sea, imperdible. Lo segundo que les voy a pedir es también que se pidan el libro. Voy a poner el website, la página web, aquí Página web. debajo, donde pueden conseguir el libro. Y lo tercero, también voy a poner el link de Spotify, de donde pueden escuchar algunos de los poemas del libro desde la voz de Sara. Ha sido un maravilloso honor. Quiero que se repita, pero no como dice todo el mundo en las entrevistas, es que ya tenemos planes de otras cosas. Lo vamos a continuar la conversación, Exacto. ojalá que muy pronto. Eh, y de verdad, gracias, gracias porque desde un principio, desde que pensé en Micromundos, pensé en ti, pero necesitaba tener algo que mostrarte porque te veía muy lejos de que me dijeras que sí. Gracias por estar aquí. Pues ya ves. Nada, gracias a ti, Karen. Y ya ves que no estoy tan lejos. Estoy más cerca de lo que imaginas. Mucho más. Que es lo bueno de esto, ¿no? Que nos acerca tanto Exacto. que puedes sentir que estoy a tu lado. O sea, eso sí que
es una gran invitación de una persona a otra, el traerla hasta ti, hasta aquí, hasta tu corazón. Así que nada, un placer. Has vuelto para desvelarme, para directamente atravesarme el pecho y, como todo aquel que consigue hueco, penetrarme. Demasiadas veces fui contraataque, ahora soy todas tus faces, la rendición constante, todos los sí quiero anillados en las iglesias, todos los candados abiertos que encuentro en los puentes. Y yo, que no necesito marcas, ni firmas, ni huellas, te quise desorientado y te querré cuando no forme forma, tiempo ni modo de así poder besarte. Porque no era el despegue de despertares a lo que me volví alérgica, sino a tu maldita manía de marcharte sin despertarme.